Muy bien, muchísimas gracias Gisela, Alejandro, Sergio, por invitarme y nada, preparé una presentación donde cuento un poco más del Atlas, cuál es la historia del Atlas y algunas investigaciones que hemos hecho con el Atlas. En el caso del Atlas, que se mapean, son movilizaciones de comunidades locales, movimientos sociales, a ver, espera que me tapa aquí la ventana, que también pueden incluir el apoyo de redes nacionales e internacionales con ciertas actividades económicas, con la construcción de infraestructuras, o la generación o contaminación vinculada al residuo, donde los impactos son un elemento clave de la movilización. Si no hay movilización, o sea, si estamos frente a un problema ambiental y no un conflicto ambiental, no va a estar en el Atlas, ¿sí? El Atlas solo mapea procesos en los cuales hay grupos que se movilizan y expresan esta oposición, y esta oposición está registrada en algún medio de prensa, o algún informe, o algún documento que podamos citar. En ese sentido, el Atlas, uno no ve conflictos privados, conflictos no visibles, o conflictos que no están registrados, que también es un desafío en lugares del mundo en donde no tienen repercusión o no se visibilizan, ¿no? Esto es también uno de los desafíos de llegar a algunos conflictos en algunos sitios del mundo. Entonces esta es la definición del Atlas, no sé si la vieron en clase, si la pudieron ver en alguno de los ejercicios, pero siempre es interesante cuando uno ve un mapa o un Atlas como esto, ver cómo define lo que mapea, ¿no? Para entender lo que no hay, lo que no se hace visible en el mapa. En este caso no se hacen visibles los conflictos invisibles, ¿no? Que hay muchos en el mundo. Entonces, para que un caso aparezca en el Atlas, tiene que cumplir con alguno de estos criterios. Tiene que ser el resultado de una actividad económica o legislación con consecuencias actuales o potencialmente negativas para el medio ambiente y la sociedad, ¿sí? Y, por ejemplo, es difícil, intentamos a veces buscar una solución, pero hay muchos conflictos que tienen que ver con cosas como cambio en el clima. Entonces, no tiene que ver con una actividad económica directa o una legislación. Entonces, hay cada vez más tipos de conflictos que el Atlas no son fáciles de mapear. A veces intentamos encontrar la forma de hacerlo, pero y si pueden pensar seguramente en otros casos, hay algunos conflictos que son difíciles de mapear siguiendo estos criterios del Atlas. Después tiene que haber demandas y movilización por parte de movimientos de justicia ambiental. Suele decir que movimientos de justicia ambiental se entiende como un término muy amplio. Estamos hablando de movimientos ambientales, socioambientales, territoriales. En diferentes lugares del mundo los términos son diferentes. Es verdad que el término de justicia ambiental, creo que lo deben haber leído en el texto de Joan, surge en Estados Unidos en los 80, con una movilización que tiene que ver mucho con temas de raciales, de injusticia racial, donde las personas de color, también los latinos, no solo las personas afroamericanas, tienen una exposición mayor que las demás personas a la contaminación industrial, y surge un movimiento muy fuerte de justicia ambiental, y es un término que gana mucha fuerza, pero en diferentes lugares del mundo los términos cambian. La idea del Atlas no es imponer solo a aquellos que se autodefinen como movimientos de justicia ambiental, sino aquellos movimientos en donde los elementos que forman parte de esta idea de justicia ambiental están presentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, en sitios como Argentina, justicia ambiental tiene como una connotación muy legal, pero la idea no es discutir tal vez si los movimientos argentinos son de justicia ambiental siguiendo ese término, sino si se movilizan por lo que el Atlas considera en espíritu que es de justicia ambiental. Entonces son estos movimientos que se movilizan debido a los daños que han ocurrido o podrían ocurrir como resultado de dicha actividad. Y el tercer criterio es que tiene que estar registrado, como les decía, en algún medio de comunicación. Y esto es un problema en países árabes. Por ejemplo, estábamos registrando en Irak, o en algunos casos en zonas, en países árabes, o Rusia, por ejemplo, en donde no siempre es fácil que la prensa recupere una noticia, ¿no? Si está muy politizada y así. Pero intentamos buscar algunas formas de, si existe suficiente evidencia de este caso, si hay una tesis doctoral, por ejemplo, esto serviría como evidencia para poder, o un máster o algún tipo de documento, usarla como base. ¿Alguna pregunta sobre esto del Atlas? ¿Algo de esto que se haya discutido en clase que quieran profundizar?
Sí, un poco, a pesar de no haber visto la definición, lo que sí llamaba la atención era un poco eso, por qué había tantos puntos, ¿no? Nos comentaban algunos estudiantes, por qué tantos puntos en algunos lugares, por qué en algunos estaba vacío. Un poco el registro tenía que ver, pero también influye la movilización, ¿no? La movilización o la cultura de movilizar que hay en determinadas regiones, ¿no? Existe esas dos cosas como una cuestión del registro, de cómo registrar, pero también de pueblos, sociedades en donde la movilización es más común, si se quiere. Creo que sí, pero creo que, para ser sinceros, el primer ejercicio nace en el 2012, los primeros, si se quiere, 5 o 6 años, como el mapa estaba vacío, casi toda la energía fue contactar a las redes que ya teníamos, que en su mayor parte están vinculadas a América Latina, también Estados Unidos, donde hay que decir que, claro, el director del Atlas, el Joan Martínez Salié, tiene muchas redes en el mundo, en América Latina, en Estados Unidos, en la India, por eso la India tiene una cobertura tan potente, porque tiene muchos vínculos. Ramachandra Guha, con quien él escribió El ambientalismo de los pobres, es de la India, además de una gran tradición de movimientos ambientales. Había estas redes con las cuales trabajar. En Europa también tenemos varias redes, en Sudáfrica también hay un movimiento en diferentes lugares de África, con lo cual hay que decir que yo creo que los primeros años del Atlas, la forma en que se cubrió, no tenía tanto que ver con la cultura de movilización de los países, sino de las redes que teníamos a nivel de investigadores, de redes de redes, movimientos sociales, que nos permitían completar el Atlas. Ahora estamos en esta segunda etapa, y es decir, tenemos que ir más allá de nuestras redes, ir a buscar y crear esas redes. En Asia, por ejemplo, ahora la China, por ejemplo, tiene un montón de casos, porque hubo un esfuerzo en los últimos 3 años a través de un proyecto de contactar investigadores de China para que trabajen en mejorar la cobertura del Atlas. Entonces ahora se vuelve más difícil, porque supone llegar a sitios donde no conocemos a la gente y donde también es difícil moderar los casos. Piensen en este procedimiento según el cual alguien sube un caso, lo envía y alguien lo modera. Imagínense moderar un caso de un sitio que no podés ni revisar el idioma de las fuentes que te envían. Entonces también hay una serie de desafíos de la calidad, de mantener la calidad del Atlas, que son más complejos cuando son sitios donde uno no tiene ni referentes culturales, ni políticos, con lo cual ahora nos enfrentamos a otro tipo de desafíos que no es tanto en el caso de América Latina, es más o menos porque compartimos el idioma y algunos aspectos culturales es más sencillo, pero en Asia, en África es como más complejo. Pero sí es cierto que puede ser que en algunos países de América Latina es mucho más fácil cubrir los conflictos porque hay una movilización tan fuerte que los hace muy visibles. Entonces es muy fácil entrar a pocos medios de prensa y enseguida uno tiene una riqueza de casos para poder desarrollarlos en el Atlas. Con lo cual hay un poco de eso, pero yo creo que igualmente en este momento el Atlas tiene más de 3.000 casos, que es muchísimo, y eso supone que ya pasamos un poco nuestra zona de confort para lograr cubrir sitios que eran más difíciles. Pero ahora nos faltan zonas todavía más difíciles, por idioma y cultura. Pero bueno, hay que ir pensando las estrategias. De momento, claro, la forma más sencilla es tener un proyecto que te permite contratar, buscar investigadores, involucrarlos a sumar casos, que es lo que se hizo los últimos 5 años con países árabes y con la India, y con China, perdón. Ahí, Mariana, perdón, estábamos viendo un poco los intercambios que hay en YouTube, en el chat. Un poco los estudiantes, las estudiantes comentaban el tema de qué seguimiento se hacen en los casos, ¿no? Porque aparece ahí el conflicto y luego eso es una fotografía, queda ahí, se va actualizando, ¿tiene algún impacto? Vos recién comentabas que había el mapa temático de Chevron, se hizo como
una movilización acompañando ese mapa temático, ¿no? Como para que tenga algún impacto en la resolución de esos conflictos. ¿Cuál es el seguimiento que se les da a esos conflictos? Es una de las preguntas que aparece ahí, un par de preguntas que aparecen en el chat. Sobre el caso de Chevron, decir que no es que nosotros hicimos el mapa sino que fue junto con los movimientos vinculados al día, la movilización del día anti-Chevron, que se creó la colaboración. Entonces no es que nosotros lo desarrollamos para ellos, sino que lo desarrollamos con ellos porque ellos lo querían usar. Y para mí que esa es una de las claves de que funcione lo que uno hace, ¿no? No es que uno lo desarrolla y luego decís, miren, aquí está esto, sino que se intentan los mapas temáticos especialmente hacerlos junto con un actor que es el que le va a dar, que va a movilizar políticamente ese mapa, ¿no? En el caso del de Chevron tuvo muchísima repercusión a nivel global, y no podría valorar la repercusión en términos de la actividad de Chevron en sí, pero sí creo que la tuvo en términos de visibilizar estos procesos más globales. Hace 2 semanas lanzamos un mapa temático que era sobre conflictos de conservación en la India, en donde hay una represión muy grande de las comunidades locales, que las están expulsando de las zonas protegidas, y hay toda una problemática que pueden leer en el Atlas de Justicia Ambiental, y en ese caso también se difundió en el día de la Semana de la Biodiversidad de la India, y también tuvo muchísima repercusión, no de investigación, sino, quiero decir, de prensa y de visibilización de estos procesos. Con lo cual es en parte el desafío, pero tenemos claro que la clave no es desarrollar, sino desarrollar con los actores que les interesa y van a movilizar y van a usar esos mapas. Hay un mapa también de las mujeres en conflictos extractivistas en Argentina, desarrollado por no me sale el nombre, por una ONG muy potente de Colombia, que no me sale ahora el nombre, que de hecho ellos los continúan utilizando, lo hicimos hace 6 años tal vez, y siguen haciendo sus charlas, usando el mapa para mostrar el rol de las mujeres en los conflictos extractivos en América Latina. En cuanto al tema del seguimiento, es un gran tema. A ver, si hay un incidente muy, muy importante y nos enteramos, lo actualizamos en el Atlas. Pero la verdad que hemos puesto tanta energía en los últimos años que el Atlas crezca en número de casos, que no damos abasto para actualizar los casos. Y esto es cierto. Habría que explicar que el Atlas, hay personas que moderen los casos, tal vez hay 2 o 3, imagínense, por el volumen de casos y la presión. O sea, hay un cuello de botella muy grande en el Atlas, un poco de muerte por el éxito, ¿no? De la cantidad de demanda de presentaciones vinculadas al Atlas, o de revisar casos, o de moderar casos que están esperando, o actualizar casos, con lo cual creo que es un grupo muy pequeño de personas para algo que podría ser como un grupo que requeriría más personas para todo el trabajo que se podría hacer. Sí, para mostrar estos casos de una forma conjunta, ¿no? Creo que esto el Atlas es fabuloso, ¿no? Porque nos faltaba esta visión global de los conflictos, y poder leer sobre conflictos de todo el mundo, porque es muy interesante desde Argentina o desde cualquier lugar del mundo leer un caso en un sitio tan diferente para ver en cuánto son similares los problemas que se enfrentan comunidades de todo el mundo. Y también eso es lo que estamos ahora intentando hacer con investigación, analizar esa base de datos para poder entender mejor estos conflictos, en qué se parecen y no en diferentes lugares del mundo, y cuáles son las problemáticas. Y sobre eso también puse en esta presentación algunos de los resultados de las investigaciones que estamos haciendo. A ver, hay una cosa que es muy importante del Atlas de Justicia Ambiental, y no recuerdo ahora si el texto que estuvieron leyendo lo discute o no, pero es cuál es la historia detrás de la forma en que se mapea los casos en el Atlas de Justicia Ambiental. Porque un mapa de conflictos ambientales podría ser muy diferente. De la sociología podría hacerse de una forma, de la antropología de otra forma. Si fueras solo de la justicia ambiental, se podría hacer un mapa sobre el reconocimiento, distribución, se podría pensar en las dimensiones de justicia ambiental, pero ¿por qué el Atlas de Justicia Ambiental tiene estas categorías, ¿no? De minería, de residuos, de nuclear? ¿Por qué? Entonces, les quería explicar un poquitito sobre eso, sobre cuál es la historia, la narrativa
detrás de este Atlas de Justicia Ambiental. Buenísimo. Porque el Atlas surge de esta narrativa de que los conflictos tienen que ver con el crecimiento de las economías, con las economías que requieren extraer materiales, procesarlos. Bueno, en el video de la historia de las cosas un poco se hace este dibujo, Alan Leonard, sobre los diferentes puntos de la commodity chain, si quieren, ¿no? La cadena de las commodities, la extracción, el procesamiento y la disposición final. Y como en cada uno de estos puntos, esto no lo analiza en detalle el video, pero tal vez ustedes lo discutieron o un poco se comenta, existen diferentes presiones ambientales, ¿no? Entonces el Atlas de Justicia Ambiental no solo intenta ver los conflictos, sino entender estos conflictos, cómo se posicionan en este ciclo, en este flujo global de materiales y de cadena de las commodities, ¿no? Estos conflictos tienen que ver porque se extraen materiales, qué tipo de materiales se extraen, para qué se utilizan esos materiales. Este tipo de materiales, ¿cómo se procesan? Por ejemplo, para hacer un celular, ¿no? Sacamos litio. ¿De dónde se saca el litio? Después se procesa. ¿Qué impactos tiene el procesamiento de esos materiales para hacer un celular? Después ese celular se tira. ¿Qué pasa cuando se tira el celular? Entonces también es conectar estos casos, entendiéndolos como parte de una economía y de una cadena de las commodities, ¿no? Extracción, procesamiento y disposición final. Y en cada uno de estos puntos se producen presiones ambientales que afectan al ambiente, que afectan a las comunidades vulnerables que están allí, de diferentes formas, y esta es un poco la historia detrás de esta forma de mapear. Por eso digo que el Atlas es especial en el sentido de cuál es la historia, lo que buscamos, no solo estos conflictos, sino también entender en qué lugar de la commodity chain se encuentran, y de hecho, por ejemplo, en un curso que di hace poco, un ejercicio que hicimos con los estudiantes fuera que eligieran un material y vieran todos los conflictos vinculados a ese material en diferentes puntos de la commodity chain, ¿no? Por ejemplo, el celular, la extracción de litio, la construcción de celulares, la disposición final de celulares, el reciclaje de materiales. Entonces podemos entender también cómo estos conflictos o estas presiones sobre el ambiente y las personas se distribuyen a través de la commodity chain. Y cuál es el peso del crecimiento, del crecimiento económico global en estas presiones, ¿no? De hecho, entonces uno de los conceptos claves de la economía ecológica, que es uno de los que más insiste el Joan Martínez Alié, no sé si en el texto que leyeron aparece, es esta idea del metabolismo social. Quiere decir que cuando estudiamos las sociedades, analizamos los intercambios energéticos y materiales, por ejemplo, leo esto. Análisis de los intercambios energéticos y materiales entre sociedad y medio ambiente que permiten mantener, reproducir o crecer a las economías. Y sostiene el metabolismo social, que están sostenidos por flujos de materiales y energía que provee el ambiente, que son procesados por la economía y devueltos al ambiente como residuos. Entonces la idea detrás del metabolismo social es que para entender nuestras sociedades y economías, no solo es suficiente con el Producto Bruto Interno o este tipo de indicadores más económicos, sino que tenemos que desarrollar información más tipo del material, para entender más el aspecto biológico o de las presiones que genera la economía en el ambiente. Entonces, en la Argentina, si solo miramos el PIB, no nos dice nada sobre cómo estamos este PIB en base de qué presiones ambientales se generan, ¿no? ¿Cuáles son las actividades económicas que hacen crecer el PIB? ¿Qué suponen en términos de las presiones en el medio ambiente? Y si es la soja, ¿qué presiones en el ambiente supone la soja? ¿Es sostenible esas presiones en el tiempo? Entonces, desarrollar otro tipo de indicadores que nos permita gestionar mejor la economía y la sociedad. No lo quiero discutir mucho esto, pero estas es un poco las cosas que estudiamos en el ICTA y que intentamos vincular a los conflictos ambientales. No verlos como locales, sino también entenderlos en relación con la parte material de la economía que genera esos conflictos. Esto que tienen aquí, por ejemplo, es para América Latina, para cada uno de los años que aparece debajo en el X, de 1970 al 2008, para cada año, ¿cuántas toneladas de materiales de diferente tipo fueron extraídas en América Latina? ¿Cuántas toneladas de, por ejemplo, minerales?
cuántas toneladas de combustibles fósiles, está en inglés, pero les voy traduciendo, cuántas toneladas la celeste de materiales de construcción y cuántas toneladas de biomasa. En el caso de minería, por ejemplo, de metales, lo que calcula aquí es cuántas toneladas de, por ejemplo, oro se procesa para obtener, bueno, luego hacer productos de oro. Pero además de esta cantidad de toneladas, que como pueden ver ustedes, tiene un crecimiento brutal en el periodo que he estudiado, están las toneladas que no se ven, que son todas las toneladas de residuos que se generan por cada una de las toneladas que finalmente entran en el proceso económico, ¿no? Que se llaman, serían los flujos indirectos o invisibles. Lo que le quería mostrar con este gráfico, que es este tipo de metodologías, que de hecho lo aplicamos en Argentina con unos colegas hace unos años, lo que permite discutir, por ejemplo, es muchas veces cuando uno discute sobre minería, el argumento que se esgrime es, bueno, pero América Latina siempre fue un continente minero, ¿no? O en muchos lugares del mundo se expresa, pero con estos gráficos lo que se puede mostrar es que tal vez lo fue, pero el volumen de los minerales o de los diferentes materiales que se extraen en la actualidad son mucho mayores que lo que se extraía hace décadas o siglos, y que la presión ambiental que supone la extracción de estos materiales es mayor. Por dos razones, porque extraemos más, pero después porque como cada vez se vuelven más escasos los recursos de mayor calidad, por ejemplo, hoy en día no es el tipo de depósitos de minería de oro, por ejemplo, o de metales que se encuentran, la calidad es mucho peor que la que se encontraba hace un siglo. Y esto significa que para extraer la misma cantidad de oro se necesita mover mucha más piedra, necesitan usar mucho más productos químicos, mucha más agua. Entonces, no solo extraemos más, sino que lo extraemos a un costo ambiental y social mucho mayor. Entonces, este tipo de metodologías nos permiten discutir los conflictos ambientales, pero en relación a estas tendencias, ¿no? Porque muchas veces, porque son, debates que surgen en los diferentes conflictos. Para Argentina hicimos esta misma metodología, es un poco desactualizado, pero lo que les quería mostrar es, por ejemplo, si ven el flujo rojo, que es minería, miren ustedes la línea roja, la minería en Argentina es esto, la extracción minera en Argentina. Como, con la lumbrera, hay 3 proyectos que se inician en el 97 o así, que hacen que sea el flujo que sea más importante, pero la minería no era importante en Argentina, históricamente, digamos. Miren, por ejemplo, el flujo verde, que es biomasa. Biomasa es muy grande, no es porque todo esto sean cereales, sino porque también la metodología considera las pasturas, es decir, todos los pastos que comen las vacas y diferentes tipos de ganado, entonces por eso es tan grande la cantidad, ¿sí? Pero miren, por ejemplo, cómo crece sustantivamente después del 97. El 97 es cuando empiezan el cultivo de la soja transgénica en Argentina. Entonces sí hay un aumento muy importante en la extracción, porque crece la frontera, la soja se va hacia zonas donde había agricultura, y esto hace que se extraiga más. Entonces este tipo de metodologías también a veces las usamos para discutir cómo hay un aumento en algún tipo de conflictos, o cómo las presiones de la economía se vinculan con nuevos conflictos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Tampoco quiero enredarlos con muchas ideas, pero lo que les quería mostrar es... Sí, decime allí. No, que sí, fue uno de los comentarios que aparecía en las diferentes comisiones. Obviamente, una de las grandes preocupaciones, uno de los grandes temas para nuestra economía tiene que ver con la soja y con la utilización de fitosanitarios, de agrotóxicos en la producción de soja, y el impacto que eso tiene sobre el ambiente y muchos de los estudiantes y de las estudiantes lo que planteaban era cómo llegar a un desarrollo sustentable basado en ese tipo de producciones, ¿no? ¿Qué proyecto de desarrollo puede tener un país como el nuestro
a partir de ese tipo de producción. Sí es uno de los temas que, y en otras ediciones de nuestra materia, sí se trabajó mucho tema minería, porque bueno, en determinados momentos las mineras tuvieron muchísimo más impacto en la prensa, entonces eso llevó a que muchos estudiantes tomaran ese caso y quisieran trabajar sobre tema minería y tema soja, ¿no? Son los dos grandes temas. Perdón. Sí, totalmente. Y de hecho, si uno ve en este tipo de gráficos, puede ver que a nivel de cómo hay un cambio en la presión de la extracción de materiales, la soja y la minería son claves en la imagen más de extracción de materiales del país, ¿no? Con lo cual, sí son temas importantes. Debo decir que el Atlas de Justicia Ambiental no es un atlas de alternativas, ¿no? Es algo que discutimos mucho estos últimos años. De hecho, hay varias redes en el mundo que trabajan en temas de alternativas y discuten hace tiempo cómo hacer un mapa y no se ponen de acuerdo sobre cuál es la definición, cuáles son los criterios, las categorías para hacer un mapa. No es nada sencillo hacer un mapa. Y lo que nos pasa ahora es que nos gustaría hacer cambios, pero cuando ya tenés 3.000 casos, es muy difícil hacer un cambio, porque perdés como la comparabilidad con lo que ya subiste. Entonces, no es nada sencillo hacer mapeo. Sí existe, por ejemplo, algo muy interesante en la India, que se llama Vikalp Sangam, que se llama Confluencias, que es una página web que se llama, les voy a pasar luego el link para que lo compartan en la clase, que se llama, bueno, creo que es la de Vikalp Sangam, pero bueno, nada, supongo que dicho y escrito puede ser es difícil. Pero que es una página web donde hay experiencias de toda la India sobre cómo otras formas de hacer una economía más sostenible, ¿no? Desde procesos cooperativos, se podría hacer en Argentina también, o diferentes formas de gestionar recursos naturales en comunidades que lo hacen de una forma más sostenible, con una forma diferente de tomar decisiones, o de consumir diferente a nivel local. Entonces sí existen cada vez más ejercicios que buscan recopilar estas alternativas para mostrar diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? No solo el agronegocio, sino diferentes formas de pensar el campo, diferentes formas de pensar la economía a nivel comunitario. Entonces, para mí, uno de los grandes aprendizajes de estas experiencias es que no existe una sola solución que funcione en todo el mundo, sino que hay que quitarnos esta idea que nos impuso mucho el desarrollo, no sé si lo discutieron, pero es pensar más allá de esta mirada, una sola solución para todo el mundo, y pensar hay cosas diferentes que funcionan diferente en diferentes lugares del mundo, y hay que estar atento a esa diversidad y no buscar imponer una solución, porque la historia de un sitio, las capacidades de las personas en un determinado sitio, las instituciones, los procesos de toma de decisión, son muy diferentes. Entonces creo que hay que romper esta idea de la solución y pensar cuáles son las soluciones que funcionan en diferentes lugares, y podemos compartirlas y aprender entre todos, pero no intentar buscar como el modelo que funciona en todos lados. Sí tenía el ejemplo de la soja, como un ejemplo de cuando publicamos este flujo de materiales de la Argentina, lo hacíamos discutiendo cómo nos permitía ver conflictos en Argentina, ¿no? Y uno clarísimo era la expansión de la soja, el agronegocio y todos los conflictos que estaban surgiendo ahí me sale desmatamiento de deforestación, pero también de contaminación química. Ahora hay muchas discusiones sobre realmente qué profundo que es el daño que hizo todo el agronegocio en la salud de las personas, ¿no? Con mutaciones a nivel genético. Realmente es muy preocupante toda la investigación que hay ahora en Argentina sobre hasta qué nivel el daño ambiental y los cuerpos está presente por este modelo de agronegocios. Y también, no sé si seguramente lo vieron, no solo se trata de este modelo que genera todos estos conflictos, sino la expansión de lo que se llama las commodity frontiers, las fronteras de la extracción, ¿no? Entonces tenemos una extracción que es cada vez más contaminante y con cada vez un impacto mayor porque la calidad de los recursos está bajando, y también tenemos una presión en las fronteras que avanza hacia sitios donde no estaba antes. Por ejemplo, este es un
mapa de donde se quiere quitar petróleo, en una zona que es de alto valor de biodiversidad y donde viven comunidades indígenas. Esta zona que está protegida y donde viven comunidades, en este momento hay una presión muy grande en Ecuador para extraer petróleo allí. Entonces también estamos avanzando hacia zonas con impacto ambiental y social y cultural mucho mayor. Esto que se llama el avance de las fronteras de la extracción. En algún momento en la materia trabajábamos sobre la propuesta Yasuní-TT, ¿no? Sobre la posibilidad de, bueno, justamente de que no avancen estas presiones sobre ese territorio para la extracción. Exactamente. Hay, de hecho, toda una movida ahora a nivel global que es sobre los derechos de la naturaleza, que no sé si lo discutieron. Por ejemplo, en Ecuador, en la Constitución, se reconoce el derecho de la naturaleza, y en varios sitios del mundo también, y ahora se está intentando utilizar ese derecho para detener proyectos extractivos. Y estábamos tratando de hacer un mapa temático de casos de todo el mundo, sobre casos en los cuales se ha utilizado los derechos de la naturaleza, ¿no? A no estar, no solo las personas, como dice la Constitución argentina, tenemos derecho a la salud y a no estar contaminados, sino también la naturaleza a existir y a ser protegida, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la paradoja que somos las personas que tenemos que movilizar esos nuevos derechos. Bueno, el caso de la minería, que les puse acá abajo, porque muchas veces en sitios del mundo donde no hay experiencia minera, cuando se propone un proyecto minero, la gente se imagina un tipo de minería que ya no existe, que es una minería de bajo impacto, como más manual. En este momento la minería es algo mecanizado, que supone desplazar enormes cantidades de piedra, procesarlos, es casi industrial, industria química, utilizando muchos químicos y mucho agua. Y entonces, todo esto que les estoy contando también tiene que ver con la mirada del Atlas sobre entender los conflictos en función de en dónde tienen sitio, pensando la economía y la commodity chain, pero también que cuando analizamos conflictos ambientales tenemos que entender cuál es lo material que sucede detrás de ese conflicto, cuál es el sitio, el contexto socioambiental y cuáles son las características de esta industria, de esta actividad, y cómo esto choca en un conflicto, ¿no? Entonces, no solo analizarlo en términos más sociales o antropológicos, sino también ir a lo material, ¿no? Entonces, este enfoque del Atlas de Justicia Ambiental intenta combinar una mirada más desde los conflictos ambientales, viendo la parte más de los actores, sus estrategias, pero la parte más material de entender qué es esta actividad, cuál es el proceso industrial que está involucrado, qué impactos ambientales tiene, intentar trabajar con estas dos dimensiones, que no lo hacen todas las disciplinas, ¿no? Cuando analizan conflictos ambientales. Entonces, ¿cuál es la parte más material, esta actividad? ¿Qué es esta actividad? No solo minería, sino entendamos bien qué tipo de minería es, qué supone en términos de qué recursos utiliza, qué impactos ambientales tiene, y también entenderlo en relación con los actores y sus aspectos más socioculturales e históricos. No sé si pensaba el tema de las relaciones laborales también, ¿no? Y de toda la cuestión de los conflictos obreros en función de esto que vos planteás, ¿no? Al empezar a ver procesos productivos también vemos todos los conflictos que surgen en términos del trabajo. Sí. Sí, ahora estábamos intentando analizar un poco más esto, que tiene que ver con... Está claro que en casi todos los casos los sectores más tipo sindicales de la industria no suelen ser los buenos aliados en estas luchas ambientales, pero en algunos casos lo son, porque de hecho los primeros afectados suelen ser los trabajadores, ¿no? Que ponen el cuerpo. Por ejemplo, una colega que trabaja mucho sobre la minería de uranio en África, los más afectados son quienes trabajan en la minería de uranio, que están expuestos a la radioactividad y así. Con lo cual a veces separarlos como de las personas afectadas es una lectura equivocada de lo que sucede, pero sí es complejo. Por ejemplo, en Ecuador, hicimos una evaluación social multicriterio. Una evaluación social multicriterio es una metodología que surge de la economía ecológica, donde busca irse un poco de la idea coste-beneficio como la única forma de evaluar proyectos,
impactos y poder evaluarlos de una forma más multidimensional, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una zona donde se quería hacer un proyecto minero, lo que hicimos fue analizar diferentes criterios para analizar el desempeño de esa actividad. Primero hicimos diferentes escenarios territoriales, ¿no? Uno sería que hay la mina, y esto podría aplicarse en otros casos que ustedes han discutido. Podemos pensar para evaluar qué tipo de actividades queremos en un territorio, pensar diferentes escenarios, ¿no? Uno basado en actividad intensiva, como puede ser minería, o si se quiere soja o alguna monocultivo, pero podríamos pensar diferentes escenarios y evaluarlos de forma multicriterial, que podría ser generación de números de empleo, podría ser también podríamos ver también la deforestación, podríamos ver bienestar humano e intentar ver un poco cuestiones como, no tanto el ingreso, pero si se quiere, no sé, educación, o podríamos pensar una forma más compleja de evaluar. Primero pensar el territorio como varias opciones y después evaluar multicriterialmente con muchos criterios, no solo el económico, sino también criterios sociales, culturales y ambientales, esos escenarios. Y existen tensiones, pero este tipo de metodologías lo que permite es no evaluar todo priorizando una dimensión que es la económica, sino poder ver de forma más compleja cómo se desempeñan en diferentes dimensiones, diferentes escenarios, ¿no? Entonces, posiblemente, si tenemos una actividad muy intensiva como es la minería, también hay que verlo en el tiempo, genera muchos trabajos los primeros años, pero después son pocos trabajos. Entonces, este tipo de metodologías que nos permite ver de forma más multicriterial y en el tiempo y espacial el desempeño de una actividad o diferentes escenarios nos permite discutir más sobre qué tipo de futuro queremos en un territorio, ¿no? No es solo número de empleos, porque cuando es minería la verdad es que son muchos empleos durante 2, 3 años en la construcción, pero luego son pocos y muy calificados que muchas veces no pueden contratar a personas locales. Entonces también necesitamos evaluar de forma más compleja las actividades, ¿sí? Y también, si hay una actividad que tiene muchos impactos en la salud, ¿qué coste va a tener esto para las familias en términos de cuidados en la salud, o medicamentos, o tratamientos, o lo que fuera? Entonces, desde la economía ecológica también se desarrollan metodologías que buscan esto, quitarnos un poco de la cabeza esta mirada tan PIB, tiene que subir, el PIB tiene que subir, para entender, bueno, pero ¿qué mide el PIB? ¿Qué es realmente lo que queremos como sociedad? ¿Más Producto Bruto Interno? ¿O lo que queremos es tener salud, tener educación, tener algún tipo de trabajo? Y tal vez, y a veces es diferenciar entre un servicio que uno quiere y un ingreso. Tal vez lo que yo no quiero es ganar más para pagar la luz, sino tener un sistema en el cual yo tengo la luz. No sé, hay como muchos debates sobre estos aspectos, pero bueno, yo también aquí formo parte de todo un grupo que discute temas de decrecimiento económico, donde lo que se busca es problematizar un poco más esta idea de que lo que necesitamos es que las economías crezcan. ¿Es realmente que crezca el PIB o que crezca el bienestar, que crezcan otras cosas? Entonces hay muchos debates en esta dirección que buscan cambiar la forma en que pensamos la economía y el desarrollo, ¿sí? Pero hay mucho para discutir sobre eso, y gente mejor que yo para hacerlo, bueno, para todos seguramente. Solo les quería tal vez acabar, y de hecho me interesa si hay preguntas, si van identificando, díganmelas, porque yo no las veo ahora que tengo solo el PowerPoint delante. Esto les quería mostrar es, por ejemplo, algo que tal vez no pensamos, pero con el aumento del flujo de commodities, de la soja, del petróleo en el mundo, eso supone un aumento muy grande del flujo de barcos. Esos barcos luego van a sitios donde se desarman, básicamente en Turquía, en algunos sitios de África y en la India, generando muchos impactos ambientales. Entonces, a veces, este es un ejemplo de un residuo que tal vez no tenemos muy presente, que tiene que ver con este aumento del flujo de materiales a nivel global, y es el aumento de barcos que están transportando mercaderías, que en algún momento dejan de utilizarse y que hay que desmontar, y es un residuo muy peligroso. Y estos son cruceros. Con toda la crisis del coronavirus, los cruceros entraron, muchos se quebraron, entonces hay ahora una presión enorme para desmontar los cruceros, y había hace poco circulaban fotos impresionantes de cientos de barcos de crucero esperando ser desmontados, que eran, nada, quería compartir esas imágenes, porque a mí también, yo no sabía sobre este tipo de residuos hasta hace unos años, y también es llamativo.
Entonces, las 10 categorías, después de todo ese rollo, como dicen acá, las 10 categorías surgen de toda esta mirada, ¿no? Desde el metabolismo, entender los conflictos desde una mirada de metabolismo social. Entonces, no solo conflictos, sino el conflicto exactamente en qué lugar está de la cadena de las commodities, en la extracción, en el procesamiento, y también hay otros que se agregaron como temas de conservación, que también hay muchos conflictos ambientales por conservación, también por turismo, se agregaron algunos que no entran en la clasificación más tópica de commodity chain, pero que son importantes para crear una clasificación que cubriera bastante bien todas las problemáticas que teníamos. Pero se podría pensar otra, por eso la historia detrás de un mapa es interesante para ver cómo se muestra lo que se muestra. Hay un capítulo de un libro de Claxo que pueden bajar, que es un libro gratuito de Cartografías 3, que coordinó Gabriela Merlinsky, que tiene un capítulo que escribimos con Lucrecia Wagner, que lo pueden leer, que está ahí online, donde con Lucrecia hicimos un análisis sistemático de todos los conflictos de Argentina para intentar entender un poco cuáles son los actores de los conflictos mineros en Argentina. Entonces no voy a ir en detalle en todo el artículo que lo pueden leer, pero para mostrarles un poco qué cosas podemos mirar con el Atlas, ¿sí? Cuando intentamos ver conflictos. Por ejemplo, acá les voy a mostrar esto que hicimos con Lucrecia sobre conflictos de minería en Argentina, pero hay muchas otras investigaciones de diferentes tipos de conflictos, de diferentes regiones del mundo, que se están publicando últimamente y que los pueden ver en la página web del Atlas, que hay un link, o en otra página web que ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, con Lucrecia lo que hicimos fue hacer una recopilación sistemática de los conflictos de minería de Argentina, y es un caso muy interesante los conflictos mineros en Argentina, porque de hecho casi la mitad de los conflictos logran detener totalmente o suspender los proyectos que son objeto de conflicto. Y esto, comparado con la base global del Atlas o los diferentes análisis que hicimos en regionales, es muy grande, es enorme. No es bastante sorprendente. De hecho, como algunos de ustedes si analizaron los temas mineros en Argentina lo han visto, de hecho hay como 7 prohibiciones, había 9 y ahora hay 7, prohibiciones a la minería de algún tipo en Argentina, que también es único en el mundo, ese tipo de impacto de tipo más formal, en las instituciones formales, en las leyes. Entonces con Lucrecia hicimos el análisis de estos casos, está en inglés, disculpen, pero acá básicamente miramos minería de gran escala de metales y algunos minerales que están siendo importantes, como el litio y el potasio, que no queríamos dejar afuera porque es donde existe litio especialmente como una gran presión, porque es ese metal que se utiliza en baterías para los coches eléctricos, para los celulares, entonces es como una commodity donde hay mucha presión de extracción en este momento, y nos parecía que tenía que estar. Identificamos 38 conflictos mineros y donde analizamos con los diferentes criterios del Atlas. Por ejemplo, miramos los actores. No significa que, como ven abajo pone 40, no significa que hay un actor por caso, sino que los actores que más aparecen. Entonces, en un caso puede haber más de un actor, ¿sí? Entonces acá vemos la frecuencia de aparición de los actores. Y lo que este tipo de análisis nos permite mostrar es que muchas veces en los debates se argumenta que muchos de estos conflictos surgen por actores externos, ¿no? Gente que viene, ONGs internacionales o actores externos que vienen a imponer una determinada narrativa, pero lo que vemos con el Atlas es que en realidad principalmente los movilizados son los actores locales. Es bastante las organizaciones internacionales de conflictos. Y esto es importante en estas discusiones.
problematizar un poco el Estado, ¿no? No es el Estado como el que promueve una actividad, sino entender que el Estado y los gobiernos tienen dentro, no son homogéneos, son heterogéneos, y hay diferentes sectores con los cuales se pueden generar diferentes alianzas. En un proyecto minero, algunos miembros de algunos sectores del gobierno pueden tener una posición pro minería, pero otros anti minera, o más críticos con la minería. Entonces también tiene que ver con problematizar un poco en los conflictos ambientales cómo pensamos el Estado. Entonces hay una serie de cosas que se pueden discutir con estas tendencias del Atlas que son interesantes. Tenía esta que era en inglés, donde señalaba acá, un poco, pero bueno. Entonces, y estas son las estrategias. Después pueden ver el PowerPoint tranquilo si quieren. Estas son las principales estrategias, las más utilizadas en los conflictos mineros en Argentina. Y de hecho el activismo basado en los medios alternativos es mucho mayor en Argentina que la tendencia global del Atlas, es enorme. Se ve que hay una estrategia muy focalizada y muy útil, o que ha tenido buenos resultados de desarrollar medios alternativos, y como radios comunitarias y esto. Sí. Ok. Eso, un poco explicar qué es este activismo basado en los medios y medios alternativos. Bueno, a ver, el Atlas tiene como estas grandes categorías, y es verdad que cuando uno completa el Atlas en diferentes lugares del mundo puede significar cosas un poco diferentes. Por eso a veces es difícil hacer análisis globales del Atlas, porque culturalmente puede haber algunas diferencias. En el caso de Argentina vimos que hay como muchas radios comunitarias. Cuando eso se modificó la ley de medios en Argentina y permitió el desarrollo de radios comunitarias que se volvieron canales muy importantes para la movilización y la información ciudadana, básicamente en el interior, que fueron espacios muy importantes. También una cosa que es muy importante en Argentina, bueno, esto en general en todo el mundo las principales estrategias tienen que ver con visibilizar, con protestas, ¿no? con desarrollo de redes y acciones colectivas. Hay como toda una serie de estrategias que tienen que ver con hacer visibles los conflictos, y esto es bastante común. Pero algo que, por ejemplo, está aumentando mucho en el mundo, pero en Argentina es muy importante, son las estrategias más formales, que tienen que ver con intentar hacer objeciones a la evaluación de impacto ambiental, con crear, ¿dónde hay qué más? Bueno, usar la vía judicial. Esto en Argentina está como, que no sucede así en todo el mundo, la vía judicial no se utiliza en todo el mundo. Y algo, acá pone creación de informes conocimiento alternativo. Esto es muy interesante, y tiene que ver, no sé si vieron antes tiene que ver con la presencia de actores. Miren si muevo el cursor no lo ven, ¿no? Solo ven la presentación. Pone científicos locales y profesionales, ¿ven? Es como el 1, 2, 3, el sexto actor. Esto es muy importante. Casi todos los movimientos mineros y ambientales generan alianzas con científicos, o tienen dentro de su propia organización diferentes tipos de profesionales, que lo que significa es que en estas redes, en estos movimientos, hay muchos tipos de conocimiento en juego. No solo el conocimiento que tiene que ver con entender la actividad que genera conflictos, los impactos en la salud, que tiene que ver con entender diferentes aspectos sociales, económicos, culturales. Hay maestros, hay profesores, hay abogados. La presencia de abogados también ayuda mucho a las estrategias legales. Entonces son movimientos en los cuales hay muchísimos conocimientos que permiten articular muchas estrategias y diversas. Y eso es lo que también vemos en la diversidad de estrategias en los movimientos antimineros, en este caso en Argentina. Y bueno, también es muy interesante en Argentina las alianzas, como existe, bueno, la UAC, ¿no? La Unión ahora es de Asambleas de Comunidades, sí, no había cambiado, de Argentina,
donde también se comparte conocimiento, se desarrollan estrategias colectivas, ¿no? Y coordinadas en diferentes momentos de la movilización, y esto también es muy interesante, esta idea de que todos estos conflictos también funcionan mucho en red, no todos, pero muchos están conectados en red y comparten información, aprendizajes, y desarrollan estrategias colectivas, a nivel local y a nivel nacional, como buscar leyes a nivel nacional, que también es algo como la ley de glaciares, ahora está toda la movida por la ley de humedales, ¿no? Todo esto significa que estos movimientos no son solo locales, sino que también trabajan a nivel de solidaridad y estrategia a nivel nacional. Entonces también está este juego de escalas, ¿no? De lo local y lo nacional, que es muy potente, en Argentina especialmente. Esta tabla son los resultados de los conflictos mineros, en el sentido de resultados, en el sentido de lo que se genera, que puede ser negativo, puede ser represión, puede ser criminalización, no en el sentido de solamente de la lucha, sino de todo lo que sucede alrededor de esa lucha, ¿no? Y en Argentina es muy interesante los cambios, como vimos antes, de las leyes, de la vía judicial, es bastante más importante en Argentina que en otros lugares del mundo, como las estrategias y los impactos a nivel más formales, ¿sí? De las instituciones formales. Pero también es bastante especial el impacto en términos de detención de proyectos, como decíamos antes. Y, bueno, no quiero ir mucho en esto, pero les quería mostrar, este es un artículo que se publicó este año que analiza todos los casos del Atlas. Lo que les dije antes era solo de casos de minería en Argentina, de minería a gran escala, de metales y algunos minerales clave. Este es un artículo que se publicó que analiza toda la base de datos, y no les voy a presentar todo, de hecho lo pueden ver o lo podemos compartir si quieren, porque creo que no es de libre acceso, pero algunos análisis que se pueden hacer. Por ejemplo, en este análisis, en esta tabla del artículo, lo que analiza es diferentes estrategias y qué peso tienen en la cancelación de proyectos, ¿sí? Entonces sería pensar, bueno, a ver, ¿cuáles estrategias son las que permiten más detener proyectos o que estos proyectos se cancelen? Y por ejemplo lo que vemos acá es algo que para mí no es especialmente sorpresivo, pero es que si un proyecto es preventivo, perdón, si un conflicto es preventivo, es decir, hay una movilización antes de que un proyecto se inicie, el porcentaje es un 17,3% de probabilidad de que se cancele el proyecto, ¿sí? Esto es básicamente razonable porque si una movilización empieza antes de que empiece la actividad y haya gente trabajando ahí y haya intereses muy fuertemente arraigados a esa actividad, es más fácil cuestionarla y detenerla antes. Mucho más difícil es si es reactivo, si el proyecto está y se reacciona después por un impacto o por una preocupación ambiental, o si el proyecto ya hubo y se quiere hacer una reparación ambiental, ¿sí? Entonces, acá analiza los diferentes factores en función de qué peso tienen en detener un proyecto. Las estrategias legales ponen de los proyectos que lawsuits and environmental, el primer punto es lawsuits, es vía judicial, utilizar demandas judiciales o objeciones a la evaluación de impacto ambiental. Esto en un 15,5% detiene más los proyectos, ¿sí? Que son objeto de conflicto. Y lo que analiza acá abajo es la diversificación de las estrategias. Y cuanto más diversidad de las estrategias hay, también se ve que tiene más peso en la capacidad de tener proyectos. Y aquí en la derecha analiza algunos factores de cómo se combinan estrategias, ¿no? Entonces pone, si un proyecto es preventivo, utiliza mucha diversidad de estrategias, utiliza la vía legal y objeciones de evaluación de impacto ambiental, en lo que vemos en la base de datos del Atlas es que en un 26,7% se cancelan los proyectos, ¿sí? Esto no hay que leerlo como un manual, porque cada sitio es diferente lo que funciona y lo que no, pero lo que permite el Atlas ahora es discutir un poco tendencias, ¿no? Y analizar un poco, acá no había 3.000, creo que se analizaron 2.000 y algo casos, 2.533. Para ver. Perdón. Sí.
No, que ahora sí quedan 5 minutos del dead total que habías dado vos, que era y media. Este es el último, el último punto, es el último punto, es la enorme criminalización que hay, especialmente cuando hay comunidades indígenas. Y esto es una de las cosas que el artículo más destaca. Y es cuando hay comunidades indígenas, hay un 27% de criminalización, y si no lo hay un 15% de posibilidades de criminalización. Entonces, además de que hay mucha más presión sobre estas comunidades, son mucho más criminalizadas que las otras.